Muy buenos días, hoy jueves 1 de abril del 2021. Estamos hablando del tema la obra del Señor en medio de la crisis y me corresponde hablar sobre el tema 2, la primera parte en tiempos de pandemia. Hace unos días estuve en la ciudad de Santa Marta, bastante calurosa por cierto, y estando allí tuve un golpe bastante serio, me caí y me golpeé la pierna derecha, se me inflamó rápidamente la pierna. Era necesario colocarme paños de agua tibia sobre la pierna, pero no era fácil en el sitio donde yo estaba, aunque había allí un jacuzzi. Entonces yo pensé fácilmente, pues el jacuzzi es agua caliente, pues ¿por qué ponerme paños de agua tibia cuando tengo el agua caliente allá? Y está haciendo bastante calor, 3:30 de la tarde. Decidí meterme al jacuzzi, cuando metí el pie estaba muy caliente el agua y fue un poco incómodo meterme allí, pero pues era necesario por aquello del calor que estaba haciendo, ¿verdad? Entonces me metí allí con bastante dificultad. Una vez que estaba adentro, dejé los brazos por fuera y después de un tiempo los brazos estaban fríos. Aunque estaba en el calor de Santa Marta, la comparación con mi cuerpo estaba bastante fría, por lo cual metí los brazos en el jacuzzi. Cerca de 40 minutos después, una hora, teníamos que salir. Y cuando me llaman yo iba a salir y al ir saliendo sentía frío. Aunque estaba haciendo calor, yo sentía frío. Y pues me di cuenta de muchas cosas. Primero, que los seres humanos nos adaptamos a las cosas. Y cuando nos adaptamos a las cosas, amamos eso en que nos adaptamos, lo que volvemos una rutina. Y aunque necesitemos hacer cambios, pues son incómodos esos cambios nos duelen. Al ser humano le duele hacer los cambios. Por eso es que cuando cambian la vida de una ciudad, de una carretera, la gente se revoluciona, la gente pelea y hace todas estas cosas, ¿verdad? Y eso es porque nos apegamos y acostumbramos a todas las cosas y a las actividades. Uno compra un par de zapatos, nuevecito, bonito, lujoso, bien chévere, pero no bota los viejos porque deja los viejitos allá y de hecho se sigue poniendo los viejitos por un buen tiempo, porque nos apegamos a las cosas y vivimos en esa rutina que estamos haciendo, ¿verdad? Y el año 2020 fue una época de contraste que luchó contra nuestras distintas actividades porque fue una época de cambios. Antes nos saludábamos de mano y nos tocó decir no puedo de mano, mejor usemos el codo, y trabajamos desde nuestras oficinas, desde nuestros consultorios, para empezar a trabajar allí desde las casas, y nos tocó adaptarnos poco a poco. Pero cuando nos dicen de nuevo vayan a sus oficinas, a su trabajo, ay hombre, ya estamos adaptados y eso molesta. Antes de la pandemia hacíamos compras en los supermercados, íbamos, disfrutábamos de las degustaciones, mirábamos, escogíamos, pero cuando llega la pandemia vienen cambios y todo toca hacerlo por internet. Empezamos a comprar cosas por internet, tanto que hoy hasta un pan se compra por internet, y la orden del día de toda esta pandemia es servicios a domicilio. Todo era servicios a domicilio, ¿verdad? Y nos ponemos a pensar, ¿y las actividades de la iglesia? ¿Qué pasó con las actividades de la iglesia? Pues también enfrentaron cambios. Y parte de esas actividades de la iglesia también se dieron a domicilio. Y empezamos a congregarnos por medio de plataformas y de pantallas, ¿verdad? Y obviamente eso nos incomodaba, nos molestaba, y veíamos un peligro y un rechazo ante todo esto porque eran cambios que enfrentar. Pero si vamos a año y medio atrás, en agosto, septiembre del año 2019, muchos de nosotros tenemos pensamientos. Y cuando íbamos especialmente al culto de la oración decíamos, ay, esta gente no viene al culto de oración, ¿verdad? O los domingos mismos decíamos, hoy asistieron tan poquitos. Alguien salía de la ciudad y decíamos, lástima, el hermano salió de Bucaramanga y ya no puede continuar con este tema tan interesante que estamos tratando. Y la gente a veces no podía ir a los servicios y decía, es que el gasto de los buses, es que lo complicado del transporte, o simplemente las condiciones climáticas de la ciudad, porque o estaba lloviendo, o hacía frío, o hacía calor, y a todos le buscábamos disculpas, ¿verdad? Porque a veces nos molestaban las cosas, o se presentaban situaciones que nos impedían ir a las reuniones. Y entonces, después de las reuniones, la gente decía, la familia tal no pudo venir, oremos por ella y esto, ¿verdad? Y todos esos pensamientos eran complicados, pero de un momento a otro todo cambia, porque es que las crisis producen cambio, y la pandemia es una crisis, y tenemos que verla como crisis, y produjo cambios. Y tantos cambios produjo que a veces escuchábamos que se decía que el coronavirus era diseñado por Satanás porque quería acabar la iglesia.
porque ya estaban cerrando las iglesias y estaban evitando que la palabra de Dios corriera, y estaban haciendo tantos cambios tan macabros que estaban atentando contra el mundo y contra nosotros. Y parece que se nos hubiera olvidado que Dios es soberano, y que ese Dios soberano, amoroso y grande, obra en medio de la crisis. Dios obra en medio de la crisis. Por eso este tema tan importante que estamos tratando en estos 2 días, jueves y viernes, y tiene que ver con la soberanía de Dios. Y en esa soberanía y en el amor de Dios, Él obra en medio de la crisis. Él a veces permite esas crisis para que tú y yo crezcamos, para que el mundo cambie. Y lo hace porque nos hemos acostumbrado a tantas cosas y a la rutina, que nos olvida que lo más importante es buscar una relación con Él. Hemos sacado a Dios de las instituciones, de las iglesias, de los colegios y de nuestras vidas. En Levítico, capítulo 26, versículo 14, parece que dijera esto, dice: pero si no me oyeres, ni hicieres todos estos mis mandamientos, si desdeñares mis decretos, y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos, e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto: enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura. Y no estoy diciendo que el coronavirus tenga que ver con ese contexto levítico, pero estoy diciendo que acá hay un principio, y es que si el hombre deja de escuchar la palabra de Dios, si el hombre se aparta de los decretos de Dios, si el hombre empieza a menospreciar la palabra de Dios y se desobedece a la palabra de Dios, Dios va a traer disciplina al mundo. Y podríamos decir que el coronavirus es disciplina de Dios para el mundo, porque quiere enfrentar cambios nuevos para el mundo entero, ¿verdad? Y eso vamos a hablar en este momento, para hablar de la obra del Señor en medio de la crisis, en tiempo de pandemias. Permítanme, oramos. Amado Dios, Padre Santo, te alabamos y te damos infinitas gracias por tu amor y por tu misericordia. Padre, queremos que nos perdones porque a veces nos metemos en la rutina, en la tradición de las cosas, y no buscar una relación plena, consciente, de corazón contigo, Señor. Padre, te agradecemos porque no estamos solos, porque en medio de la crisis tú obras, y como lo vamos a ver estos días, obras en cada parte y en cada aspecto de nosotros, tanto en el hogar, la parte económica, en la misma persecución que se ha hecho en la iglesia, pero también en nuestras vidas, Señor. Te glorificamos a ti y oramos para que todo lo que hagamos sea para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén. Hace un tiempo los varones teníamos que ir a trabajar, como que nos molestaba tener que ir a coger bus y llegar a nuestras oficinas y estar todo un tiempo allí en las oficinas, ¿verdad? O las mujeres se sentían con un poquito de indisposición y mal genio porque no sabían dónde estaban sus esposos, porque no sabían dónde estaban sus hijos, y porque esto de una otra la molestaba, ¿verdad? Pero el Señor empieza a orar en la crisis y nos muestra que el primer ministerio es el hogar. De hecho, una de las primeras actividades que se toman con esto de la pandemia es congregar a las personas bajo un techo, es el aislamiento. Y entonces lo que Dios hace en medio de la pandemia es que entendamos que el primer ministerio es el hogar. Allí nos envía a todos, a los jóvenes, a las esposas, a los esposos, a los padres, y el hogar empezó a concentrarse allí. Y obviamente que esto implicó que tenemos que tomar decisiones de cómo reunirnos, de cómo permitir que se hicieran las cosas entre todos y cómo colaborar, ¿verdad? Josué, hace muchos años, en capítulo 24, versículo 15 del libro de Josué, dice que tomó una decisión. Y la decisión que él tomó fue: pero yo en mi casa serviremos a Jehová. ¿Cómo servir a Dios en medio de las crisis si no empezamos a unirnos? Pues lo primero que hace Dios es unirnos, encerrarnos allí en una casa para que empezamos a edificarnos, a capacitarnos. Los varones sí empezamos por fuera de nuestras casas, permitíamos que nuestras esposas tomaran casi todas las decisiones de la casa, y no estamos pendientes de esto, ¿verdad? Sin embargo, el liderazgo empieza por la casa. En 1 Timoteo capítulo 3 habla a los líderes, dice que gobierna bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Y es la responsabilidad que tenemos los varones de administrar la casa, ¿verdad? De buscar esa ayuda idónea como ayuda, y no entregarle todo a ella y delegarle todo a ella para que ella sea la que haga. Y especialmente preocuparnos por la educación de nuestros hijos, por mantenerlos en sujeción, en toda honestidad. Entonces Dios obra en medio de esta crisis, y lo primero que hace nos lleva a las casas para mostrarnos que siempre el primer ministerio sea el hogar. Y eso es porque Dios desea hogares estables, hogares que le den la gloria a Él, hogares que testifiquen de su amor, de su cuidado, de su protección aún en medio de la crisis. Este año
Las familias nos tuvimos que unir en oración y en diálogo para tomar decisiones. Por ejemplo, algunos hogares solo tenían una pantalla, ya fuera un celular o un portátil o un computador, pero todos necesitaban esa pantalla. Unos para trabajar, otros para estudiar, otros para asistir a distintas actividades de la iglesia. Y se necesitó orar mucho por eso. Y se necesitó dialogar para hacer compromisos y para buscar la armonía en el hogar, para evitar que estas pequeñas cosas que se forman en la crisis, o grandes cosas que forman en la crisis, afectara directamente el hogar. Creo que fue un tiempo para crecer y fortalecer al hogar. Claro, algunos hogares no aguantaron, hogares que ya estaban quebrantados, pero muchos hogares que estaban a punto de separarse, que estaban en desarmonía, que tenían conflictos, pues Dios obró en esos hogares y los tuvo allí para que tomaran ese tiempo de oración, de diálogo y buscaran la armonía. Pero también a muchos de nosotros estábamos en tantas y en tantas actividades. Todo era activismo, ¿verdad? Aún en la iglesia íbamos a discipular, íbamos a evangelizar, íbamos a hacer cosas y no teníamos tiempo para Dios. Y necesitamos entender que invertimos tanto en la obra del Señor y se nos olvida el Señor de la obra. Pues Dios nos llevó a un aislamiento para enseñarnos que tenemos que buscar a Dios primero que todo. El desarrollo de la obra del Señor depende de mi relación con Dios. Y lo primero que Dios quiere es relacionarse con el hombre y que nosotros nos relacionamos con Él. Sin embargo, el hombre ha tomado decisiones inadecuadas y el hombre ha pensado que tiene todas las capacidades y que nosotros podemos lograrlo todo y que no necesitamos de más. Incluso muchos piensan que no necesitan ni de Dios, ¿verdad? Y por eso sacamos a Dios de las instituciones, de las entidades, ¿verdad? Pero Dios nos enseñó a través de la pandemia y obró en medio de la crisis, mostrándonos la vulnerabilidad del ser humano y la soberanía del poder de Dios. Dice el salmista en el Salmo 8, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Y el hombre ha querido ser tan superior. Incluso muchos pensamos que Dios es el que tiene que servirnos a todos. Y atamos y revelamos y retamos a las cosas para que Dios sea el que obre. Como si Dios fuera nuestro siervo. Sin entender que los seres humanos somos vulnerables. Un microorganismo tan pequeño de 40 micras combatió el mundo y acabó con los proyectos, con los planes del ser humano, ¿verdad? Pero en medio de ese microorganismo que nos atacó a los seres humanos, hay un Dios que sí es grande, que es poderoso, que es soberano y que mostró su poder plenamente, ¿verdad? Plenamente mostró su poder en este tiempo de crisis. En la segunda libro de Crónicas, en el capítulo 7, el versículo 14, uno de los versículos que más salieron a relucirse en abril y mayo del 2020, dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. En medio de ese orgullo humano se levantó un microorganismo que empieza a combatir toda la humanidad, todos los países del mundo, ¿verdad? Y que mucha gente empezó a dedicarse a orar para que Dios desterrara ese coronavirus, para que Dios sacara ese coronavirus. No el hombre, porque nosotros es la hora que no hemos podido hacer nada, ¿verdad? Pero sí tuvimos que bajarnos de ese pedestal que nos habíamos puesto los hombres y humillarnos ante Dios. Invocar a Dios, llorar a Dios. ¿Cuántas cadenas de oración se formaron el año pasado? ¿Cuántas personas oraban en las calles, frente a las puertas de los hospitales, en los mismos hospitales? ¿Cuánto personal de salud oraba por sus pacientes? ¿Y cuántos familiares de esos pacientes oraban para que Dios guiara a los médicos, ¿verdad? Para buscar el rostro de Dios y para convertirnos de los malos caminos. Y Dios, que es gran perdonador, va a sanar la tierra. Pues Dios ha obrado en medio de esta crisis, ha protegido a la iglesia, ha protegido a muchas personas y ha permitido que el hombre cambie, que el hombre se vuelva más generoso, que el hombre sea más consciente de lo que está sucediendo en el mundo, ¿verdad? ¿Cuánta generosidad hubo? ¿Cuántas personas trajeron mercados, trajeron implementos médicos, donaron cosas para hacer todo esto en la pandemia? Yo creo que es obra del Señor en medio de esta crisis que se levantó en este año y que aún persiste, ¿verdad? Pero lo más importante es saber que mucha gente se concentró a orar y a pedirle a Dios que actuara, porque sabemos que nosotros no podíamos actuar. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? ¿Qué somos nosotros? Pero también, ¿cuál es la grandeza de Dios? La soberanía y el poder de Dios.
Otra de las frases célebres en marzo, abril y mayo del 2020 es: nos cerraron la iglesia. Nos cerraron la iglesia. Muchas personas promulgan eso y se sentían mal porque habían cerrado la iglesia, pero no hemos entendido que una cosa es la iglesia y otra cosa son los templos, ¿verdad? La iglesia no se cerró nunca, se cerraron los templos. La iglesia creció, pues Dios es quien edifica la iglesia, Dios es quien sostiene la iglesia. Por eso hay que diferenciar entre la iglesia y el templo, sabiendo que la iglesia, como dice en Efesios 1:22, es el cuerpo de Cristo. Dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Dios dio a Jesús sobre todas las cosas a la iglesia, ¿verdad? ¿Y esa iglesia qué es? Es el cuerpo de Cristo. Es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, que es Jesús, ¿verdad? Luego, es muy claro que la iglesia son todas aquellas personas que confían en Jesús y que son parte del cuerpo de Cristo, que tenemos una nueva ciudadanía, que somos una familia, ¿verdad? La palabra iglesia viene de la voz griega eclesia y del latín ecclesia, y lo que quiere significar es que es una asamblea o una reunión de ciudadanos congregados en razón de una convocatoria pública. En el tiempo en que surgió esta palabra, se hacía una convocatoria por las calles, diciendo: esta tarde hay reunión a las 7, y la gente se congregaba, se asociaba allí e iba a esas reuniones, ¿verdad? Con el tiempo las cosas pues se volvieron rutina, y entonces ya no es necesario hacer convocatoria pública porque ya establecimos: los martes a las 7 hay culto, los jueves a las 7 hay culto, ¿verdad? Y empezamos a reunirnos. En la Septuaginta, la traducción al griego es de la palabra Tanaj, y se refiere a la congregación de Israel, como lo expresan muy bien los salmos. Hebreos 10:23 al 25 nos habla de la responsabilidad de la iglesia. Dice que hemos de mantenernos firmes. Ya hicimos una profesión de fe, esa profesión de fe nos debe mantener firmes, sin cambiar la profesión de esa esperanza que tenemos. La iglesia tiene una esperanza, y esa esperanza radica en que Dios es fiel, porque fiel es el que lo prometió. Y entonces, en vista de la fidelidad de Dios, ¿qué hacemos nosotros? Versículo 24. La iglesia de considerarse, el cuerpo de Cristo de considerarse unos a otros para estimularse al amor y a las buenas obras. Y para eso es que nos reunimos, para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Y cómo lo hacemos? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando aquel día se acerca. Pero el texto no nos dice cómo congregarnos, dice que hemos de congregarnos, ¿verdad? Para estimularnos al amor y a las buenas obras. Pues la palabra congregarnos es una palabra que significa asociarse, ¿verdad? Tiene un prefijo, tiene una raíz que es la palabra gres, que es reunión, y rebaño, y la importancia de reunirse, ¿verdad? Es decir, nos reunimos como un rebaño, como un cuerpo de Cristo. Colosenses 1:17 dice: y Él, Jesús, es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Entonces vuelve y dice: ¿qué es la iglesia? La iglesia es el cuerpo de Cristo. Es las reuniones de personas con un bien común que se asocian para crecer en el Señor. ¿Y dónde se congregan? Pues lo que estamos haciendo últimamente es congregarnos en los templos. Pero por ejemplo, Jesús no fue a los templos, obviamente, fue a las sinagogas, pero la mayoría de veces se reunió en la plaza pública, en los montes, ¿verdad? Y la iglesia reunirse en todas partes, pero nos hemos acostumbrado tanto a estar en el templo que a veces no diferenciamos que la vida cristiana es una sola, y ponemos la vida cristiana en la casa de una manera y en los templos de otra manera, ¿verdad? Cuando hablamos de este tiempo de pandemia, hablamos de que Dios tuvo que obrar en medio de dos cosas importantes, y es que nosotros empezamos a reunirnos por tradición y no por relación. Es decir, empezamos a hacer las cosas de costumbre, y tiene que ver con muchas cosas importantes. Primero, los seres humanos nos gusta la vida social. Dios nos creó para elaborar una vida social. Lo segundo, Dios es amor, y sus hijos, los cristianos, nos mostramos el amor y el afecto mutuo. ¿Y cómo nos mostramos? Reuniéndonos. Por eso la presenciabilidad implicaba esa vida social y esa expresión del amor y el afecto mutuo. Pero cuando empezamos a reunirnos, nos volvemos dependientes de otros y de las actividades. Hay personas que lo primero que preguntan es: ¿y quién va a enseñar hoy? ¿Quién está en la alabanza? ¿Verdad? Porque pareciera que no vamos a tener una relación, sino que vamos a tener una tradición, a ver quién enseña, a ver quién hace esto, ¿verdad? Sin embargo, entendemos que no es así, pero pareciera eso, porque es que nos acostumbramos a las reuniones,
nos acostumbramos a las personas. Y obviamente como nos acostumbramos a las personas, pues mostramos el afecto a esas personas y crecemos. Y esa es la historia de la iglesia, ¿verdad? Hemos formado una tradición linda de reunirnos, de congregarnos, de estimularnos al amor y a buenas obras. Y estamos creciendo en medio de eso. A veces es importante recordar el Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y la verdad somos llamados a eso, a habitar. La palabra habitar es morar en, estar con, ¿verdad? Juntos en armonía. Por eso es que la presidenciabilidad es tan importante, porque es lo que permite que edifiquemos en amor, en el crecimiento mutuo y en armonía. Estos días me puse en la tarea de preguntarle a algunas personas, 30 personas, ¿qué extrañamos de la presenciabilidad? ¿Qué ha cambiado en este año? ¿Verdad? Y me hicieron algunas respuestas que quiero comentar así rápidamente. Lo primero es que se extraña la calidez humana, es decir, los abrazos, el animarnos, la palmadita en la espalda. Extrañamos eso, porque somos seres sociales y nos gustan esas cosas. Pero también extrañamos la intimidad con Dios en medio de la alabanza. Esa alabanza que hacíamos antes, donde todos cantábamos los signos, donde todos expresamos gratitud a Dios, donde reconocíamos quién era Dios y qué hacía Dios. Y experimentamos la comunión como iglesia, nuestra comunión con Él. Pero llegó un momento en que fuimos a la virtualidad y lo primero que hace el director de la reunión es: voy a apagar sus micrófonos para que podamos hacer las cosas. Y entonces esa idea de estar congregados todos cantando se pierde, obviamente. Pero es necesario hacerlo por la virtualidad. Muchos extrañan los testimonios y la fraternidad. Como después de un servicio nos reunimos a hablar, a comentar qué pasó con fulanito, con sutanito. Ya esa fraternidad, ya esos testimonios que hoy en día en lo virtual no hay, porque generalmente las plataformas cuentan con un tiempo y hay que cumplir esos tiempos, ¿verdad? Antes reuníamos en la presenciabilidad, terminaba el servicio y salíamos a la calle o a una parte del templo y compartíamos, hablábamos, dialogábamos, en algunas partes incluso se daba un refrigerio, o salíamos de la capilla a tomar un refrigerio y había interacción. Y hoy en día en la virtualidad no podemos tener esa interacción, ¿verdad? Teníamos una tradición, pero se nos olvida detrás de esto qué relación hay, ¿verdad? El orar juntos, por ejemplo. Y hoy en día en la virtualidad, pues a veces se cae la conexión, a veces hay distracción porque estamos en nuestras casas, por el perro, por el gato, y tantas cosas, ¿verdad? Y se nos olvida lo importante de vernos, de sentirnos. Y creo que Dios obró en medio de la crisis para que podamos entender lo importante que es la relación. No es el ir a la iglesia los domingos de 10 a 12, sino el ir a relacionarme con los hermanos, el ir a relacionarme como cuerpo de Cristo, el ir a buscar esa cabeza, a buscar a Dios, a adorarle, a alabarle. Es más que ir en cuerpo, ir en corazón, ir en espíritu, porque Dios quiere que los verdaderos adoradores le adoren en espíritu y en verdad. No es en cuerpo, no es el ir, ¿me entienden? Porque a veces quedamos en la tradición de que yo fui y yo eso. ¿Y qué enseñaron? Ah, no, pues no me acuerdo. ¿Y quiénes fueron? No, pues me acuerdo de fulanito y sutano. Pero es más que eso, es cómo fomentar mi relación asociándome, congregándome con aquellas personas que deciden crecer en Cristo, ¿verdad? Y en este año, en época de pandemia, yo creo que Dios permitió esa cuarentena para que oráramos más, pero en familia, para que Dios nos bendiga, nos una, nos restaure y nos sane allí en nuestras casas, en nuestros hogares. Creo que ese altar en el hogar fue mucho más fuerte, fue mucho más notorio y se empezó a desarrollar en muchas otras casas. Y obviamente que al no tener que desplazarnos había más tiempo y muchas personas invertimos el tiempo en estudiar la palabra de Dios. Pero no solo en estudiar la palabra de Dios individualmente, sino que se crearon muchas plataformas, muchos programas por internet de cómo capacitarnos, de cómo edificarnos. Se hicieron seminarios, se hicieron estudios bíblicos que no se habían hecho antes, ¿verdad? Y empezamos a crecer en eso, ¿verdad? Y hubo mucho más tiempo para orar. No solo esas personas que oraban allí en las calles, sino que nos llamaban y decían: oren por el hermano tal que está enfermo, oren por la familia del hermano tal. Y hacíamos grandes cadenas de oración. Tanto que implicó no solo a la iglesia, sino a los hospitales, porque mucha gente se desplazó a los hospitales a orar. Antes, los que hacíamos ministerio en los hospitales o en las cárceles, era difícil entrar a un hospital. Pues acá no, acá se permitía que la gente fuera a orar en los pasillos,
en las puertas de los hospitales, e incluso las mismas personas de enfermería y médicos llamaban a las casas a decir cómo están las personas, y las personas les decían, permítanme orar por ustedes, ¿verdad? Pero fuera de eso, la tecnología fue un buen trampolín para enviar la palabra de Dios a todas las personas, ¿verdad? Versículos que se enviaban, folletos que se enviaban, devocionales, porque el tiempo devocional era muy importante. Yo admiro a mi hermano Herman, que durante todo este tiempo nos ha tenido con 3 devocionales diarios, ¿verdad? Pero ¿cuántas personas recibimos 10, 11, 12 devocionales? Cosas que no se habían hecho nunca antes. Y hace mucho tiempo el WhatsApp ha sido usado para chismes, para murmurar. Pero en esta época de pandemia, aún el WhatsApp ha sido usado para enviar consuelo a muchas personas, para enviar momentos de oración, para enviar devocionales, ¿verdad? Y qué lindo, porque es el Señor obrando en medio de la crisis. Obrado en esa pandemia y la palabra de Dios ha corrido mucho más, ¿verdad? Y en medio de esa tradición y esa relación, pues nos estamos reuniendo por plataforma. En este momento, lo que nos une es una plataforma, ¿verdad? Los domingos nos reunimos por plataforma. Y allí en esa plataforma hay tantas personas, y seguramente habrá personas que no tenían para el pasaje, que tenemos que entender que a veces no hay plata para el pasaje, para ir a la iglesia. Pues acá eso se omite. Y seguramente algunas personas salieron del país o de la ciudad y nos están viendo desde Miami, desde España, desde Brasil, desde Panamá, como suele suceder los domingos hoy en día. Personas que antes no podían llegar a las reuniones dominicales, pero que hoy a través de plataformas lo están haciendo, ¿verdad? Algunas personas tienen a alguien enfermo en su casa y pueden estar escuchándome en este momento. Pueden estar pendientes de las actividades dominicales, ¿verdad? De la relación con los hermanos, porque la virtualidad permite todas estas cosas, ¿verdad? Hoy puede estar, a pesar de que esté lloviendo y de que esté un poco enfermo, hoy muchas personas pueden estar conectados en la plataforma, ¿verdad? O tal vez a veces vamos de viaje y el tiempo se cruza con la actividad de la iglesia, pero por medio de un celular podemos viajar y escuchar el mensaje, ver a los hermanos, edificarnos por medio de esa virtualidad. O a veces el problema es que vamos a salir a la congregación y llega alguien a visitarnos y pues es incómodo. Pero hoy en día simplemente decimos, siga, pero estoy viendo el programa allí en YouTube, en la televisión o en la pantalla, y antes lo vemos. Yo creo que Dios ha obrado en medio de esta crisis en tiempos de pandemia y nos ha mostrado que lo más importante es cómo fortalecer la relación como cuerpo de Cristo y cómo fortalecer una relación con Dios mismo, ¿verdad? No por tradición, sino por relación, por el amor que hay entre nosotros. El otro punto que quiero que tratemos es que en este año, si algo ha incomodado a la gente, son las noticias falsas. Noticias que causan temor, que causan angustia, porque se dicen tantas y tantas cosas. Y por eso es que Dios nos ha enseñado que no tenemos que creer todo, sino que debemos de buscar la verdad. Dios está enseñando al mundo que hay que buscar la verdad, porque es que las noticias falsas nos producen angustia, temor. Hoy en día se habla de las vacunas y la gente le da temor. Ay, es que me van a poner esa China y esa China tiene el virus. Y es que van a poner la de AstraZeneca que produce problemas de coagulación. Y me van a traer la de Pfizer que es del RNA y voy a caer estéril. Pero señor, si usted tiene 90 años, ¿cómo va a quedar estéril? Pero creemos esas cosas, ¿verdad? Por eso Dios ha obrado en este tiempo, en medio de la crisis, en medio de la pandemia, para mostrarnos que lo más importante es la verdad. Y Jesús lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Por qué buscar doctrinas erróneas? ¿Por qué buscar herejías? Cuando hay una verdad que está en su palabra. El Salmo 119, versículo 160 dice: la suma de tu palabra es verdad. No es que en la Biblia esté la verdad, es que la Biblia, toda la palabra de Dios, es la verdad absoluta de Dios, para que tú y yo seamos edificados, para que dejemos la angustia y empecemos a experimentar la paz. Estoy totalmente convencido, y estoy seguro que ustedes están de acuerdo conmigo, que en muchas partes del mundo, en esta pandemia, la exposición de la palabra de Dios aumentó. Muchas más personas en el mundo entraron a estudios bíblicos, o a mensajes, o a predicaciones. Hubo incremento en el uso de páginas como Zoom, como YouTube, y otras muchas donde se vieron todos estos materiales. Cuando miramos que en un culto hoy en día, en un servicio pueden entrar 50, 60, 70 personas, y que fuera de eso
material que ponemos en YouTube es visto 150, 200, 300 veces. Estamos viendo es que Dios ha obrado en medio de la crisis. En medio de esta pandemia ha hecho que muchas más personas puedan escuchar un evangelio de verdad, de paz, de transformación, que antes no se usaba, porque la gente buscaba cosas falsas, ¿verdad? Creo que en este año se dio a conocer la verdad, esa verdad que produce paz, que produce consuelo, que produce fortaleza, donde se nota el amor de Dios, el perdón de Dios y la seguridad para el creyente y la vida eterna para todo aquel que ha confiado en esa verdad que es Jesucristo. En Juan, capítulo 8, versículo 32 dice, y conoceré la verdad, y la verdad os hará libres. Y esa verdad que conocemos nos hace libres del temor, de la esclavitud y del pecado, no como la falsedad que nos esclaviza de la angustia, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo se ha invertido ese tiempo en angustias, en dolor? Aún el personal médico ha sido quebrantado por esos pacientes. Pero en medio de esto, en esta crisis, Dios está obrando, dando consuelo en medio de la crisis. En la segunda carta de Corintios habla de ese Dios que sea bendito y Padre de nuestro Señor Jesucristo y nos expresa su carácter. Es un Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Ese Dios de toda consolación que está dando consuelo al mundo perdido, al mundo enfermo, a una crisis económica, a esta pandemia que nos está dando. Y Dios ha acogido al creyente y lo ha consolado, dice el versículo 4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Dios conoce tus tribulaciones, así como la persecución, así como la pérdida económica, así como los problemas en el hogar. Y en medio de todas esas tribulaciones Dios te consuela. ¿Y para qué te consuela? Para que tú, al ser consolado, puedas también consolar a los que están en cualquier tribulación. ¿Verdad? Somos consolados para consolar a otros. ¿Y cómo los consolamos? Por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios, ¿verdad? Qué lindo esto, que en medio de estas situaciones Dios permite que nosotros pasemos por dificultades para tener la capacidad de ser consolados por Dios y luego consolar a otros. Y es que qué importante es adorar y alabar a Dios de todo corazón, ¿verdad? Y Dios está orando en medio de esta pandemia. Sin embargo, esto pasará y vamos a llegar a lo que llamamos la nueva normalidad. La normalidad vital de la iglesia. ¿Cuál será esa normalidad vital de la iglesia? Hemos visto en Hebreos 10:23 la importancia de congregarnos, ¿verdad? ¿Y nos congregamos para qué? Para estimularnos al amor y a las buenas obras. Eso no se puede hacer en la parte virtual. ¿Cómo consuelo yo a mis hermanos? ¿Cómo los estimulo yo al amor y a las buenas obras? No es tan fácil. Tenemos que congregarnos y más cuando veis que aquel día se acerca. Y ese día se está acercando. Por eso es que es importante que ya pensemos en cómo va a pasar todo este periodo. Y vamos a empezar otra vez a congregarnos como lo hacíamos antes. Pero no hacerlo por tradición, sino por vivir una relación primero con Dios y segundo con la iglesia. Habacuc 3:17 para terminar dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Obviamente que en esta pandemia no se afectó la higuera, ni se afectó eso, pero lo que el texto nos dice es que hay una crisis donde la producción se acabó, donde se disminuyeron muchas cosas, como ha sido la parte económica en esta pandemia. Dios ha sido fiel. Dios ha permitido que tengamos las cosas, ya ha levantado a personas para suplir nuestras necesidades, ¿verdad? Pero lo más importante es que aunque no hubiera esos recursos, que aunque hubiera enfermedad, que aunque estuvieran mal las cosas, tú y yo podemos alegrarnos en Jehová. Porque lo que queremos es expresar una relación con Dios, no una tradición. Y Dios nos ha encerrado allí para que crezcamos en Él, para unir el hogar, para fortalecernos, para dar consuelo y para entender que lo importante es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Pero más importante que el cuerpo de Cristo es la cabeza que nos une, y ese es Jesús, ¿verdad? Y por eso tú y yo, en este momento, a pesar de la pandemia, a pesar de la crisis, podemos confiar plenamente en Dios y alegrarnos en Él. No entristecernos en las situaciones, no deprimirnos por las situaciones, no afligirnos por las noticias falsas, sino gozarnos en el Señor. Por eso dice al final, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Querido hermano, tú y yo podemos gozarnos en ese Dios de nuestra salvación. Y si hay algún amigo que esté esta mañana con nosotros o en el momento que vea este video, yo quiero invitarte a que no pienses en la crisis, sino piensa aquel que obra
en medio de la crisis, en Dios, en Jesús nuestro Salvador, y que te aprendas a alegrarte en Él y te goces con ese Dios de la salvación. Y la palabra gozarse es guardar una plena relación con Él. Te invito a que experimentes una relación de amor con Dios, una relación de amor con Jesús, quien murió en la cruz por ti. Estamos celebrando la Semana Santa, el día que murió Jesús, pero Jesús, como dice el ladrón, no murió por sus pecados, sino murió por nuestros pecados. Él murió por tus pecados. Él te quiere consolar, Él te quiere liberar, ¿verdad? ¿Estarías dispuesto a entregar tu vida a Él y a recibirle como tu Señor y Salvador? Romanos 11:36 dice, porque de Él, por Él y para Él sean todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. La pandemia no cogió a Dios desprovisto, al contrario. Dios obró en medio de la crisis, Dios obró en estos tiempos de pandemia para ser glorificado. Apocalipsis 4:11 dice, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Apocalipsis 4:11. Damos gracias al Señor por su amor, por su misericordia, y entendemos que todo es para la honra y el poder. Dios obra en medio de la crisis, Dios obra en medio de la pandemia y seguirá obrando, pero Él es digno de recibir toda la gloria, la honra y el poder. Amado Dios, Padre Santo, te alabamos, te damos gracias y te reconocemos que tú has obrado en medio de la crisis, en medio de nuestras situaciones, en medio de todas las necesidades que enfrentamos, Señor. Por eso en esta mañana te glorificamos a ti, Señor. Te expresamos toda la gratitud y todo el honor que tú mereces, porque solo tú eres digno de toda la alabanza y de toda la oración. En Cristo Jesús. Amén.